Hola a todos, mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. Tengo algo en el diente. Y sí, como ustedes ya vieron en el título, hoy les vengo a traer la realidad, la verdad y nada más que la verdad de por qué no tengo novio. Así que sin más para hablar, quiero comenzar ya porque esto es algo larguito, pero tampoco tanto. Para los que no me conocen, me presento, ya dije, mi nombre es Jocelyn, tengo 21 años recién cumplidos y mi signo es Sagitario. ¿Qué tenía que ver eso? No, nada que ver. Y sí, tengo 21 años y nunca he tenido novio, jamás. ¿Por qué este video? Bueno, porque quiero y porque puedo. Hice porque es un tema que a muchas mujeres nos pasa, a muchas, e incluso tengo amigas también, nos pasa y a veces jode un poco que en tu entorno siempre te estén preguntando constantemente, ¿tienes novio? Entonces no da. Así que hoy vengo a decirles lo que yo pienso, lo que siento al respecto, con las especulaciones que la gente hace cuando uno dice, no, jamás he tenido novio. Así que si sos una de esas tantas adolescentes, adolescente joven, no sé cómo se le diga, quédate viendo este video porque seguramente te vas a sentir identificada. Chicos, no, nunca, y chicas, nunca he tenido novio, pero ¿eso tiene algo de malo? Para mí no. Pero siempre están esas personas que creen que porque la mayoría ya ha tenido bastantes relaciones antes de esta edad, o incluso hasta esta edad, provocan esa sensación de que estás como que fuera de foco, ¿no? Como que no estás encajando. Lo que tampoco está mal, porque como dije, no hay que encajar donde no encajamos. Y luego esta gente continúa haciéndote preguntas como las típicas, ¿no? ¿Por qué nunca has tenido a nadie? ¿Esperás un príncipe? Porque eso ya no existe. Lo que a mí respecta, siempre me enoja que la gente crea que estoy sola porque busco mucho o porque busco algo que siento que me merezco. Te hacen sentir como si tuvieras totalmente una idea errónea de lo que tú crees, como ya dije, que te mereces cuando se trata de una relación. Y la verdad es que en este tema que siempre es tan controversial de las relaciones, tú nunca te debes conformar con menos, sino con algo que te haga sentir a ti bien. Por todo eso que yo siempre respondo cortito y clarito, como la agüita turquesa. No me interesa tener una relación pasajera por diversión que me dure 2 meses, donde los hombres lo único que buscan es lo que buscan todos los animales. O sea, ¿de qué me serviría algo de eso? Ni siquiera me traería algo de experiencia, no me serviría para nada. ¿Para qué traer algo que no te suma sino que te resta? No da. Es por eso que a veces cuando estas cosas se te ponen de frente, te cuestionas muchas cosas tuyas que pensabas, como que se me estará yendo el tiempo, iré por un buen camino, que otras chicas sí tienen y yo no, porque a otras les cuesta menos conseguir y a mí me cuesta mucho. ¿Será que sí pido mucho? Y no, esa pregunta, si no, tú no pides mucho, tú pides lo que te mereces. Y a veces esto de cuestionarse un poco y que la gente también te cuestione, es como que te duele un poco, sí, te duele. Porque la realidad es que a veces uno no está desesperado, y en lo personal no estoy desesperada por estar con alguien. O sea, no es que no pueda dormir a las noches y no es algo que me quite el sueño. Tampoco me da miedo estar sola. Pero sí yo digo que me gustaría tener la experiencia, obviamente, como yo creo que todo el mundo. Entonces a veces cuando vienen personas y tienen ese tipo de actitudes, como que... porque te dan hasta ganas de literalmente tirar todo a la mierda de lo que soñaste tener algún día. Entonces yo creo que no debemos dejar manipularnos por estos comentarios, porque hay veces que hasta mucha gente intenta tomar la iniciativa de que, ok, mira, yo conozco a alguien, si quieres te paso el número. No, o sea, no lo conozco, no me interesa, en este momento no sé, no quiero. ¿Entendés? Es como que hay gente que a veces no le entra en la cabeza, no tendrá espacio, no sé. Sin embargo, también no solamente pasa esto que ya dije de que no conseguimos a alguien o que tampoco estamos desesperadas por hacerlo, sino que esto varía un poco, depende de la personalidad de cada gente. Tal vez no lo has encontrado simplemente porque no encaja con vos. Es decir, yo en lo personal siempre he buscado algo serio, nunca he dicho como tener un noviecito por tener nada más un noviecito. Y eso es algo que yo siempre me marco. Lo que al parecer con la gente que yo le he dicho esto,
para ellos eso es pedir mucho. O sea, yo no entiendo qué es pedir mucho, que esa persona me enseñe en el camino que recorramos juntos. O sea, no estoy pidiendo nada de otro mundo. Y también hay otros muchos puntos que atribuyen a que, por ejemplo, yo en este caso no tenga novio. Y es que, por ejemplo, la personalidad de uno no es la misma que la del resto. Eso es algo que también choca a veces y te quema un poco, pero choca y es la verdad. O sea, tú no tienes los mismos gustos que yo y yo no tengo los mismos gustos que tú. Entonces eso a veces no coordina, no hay conexión. Entonces es por esto que acá les traigo algunas anotaciones que me definen a mí en realidad como persona, que tal vez me jueguen un poco en contra a esto de intentar conseguir una relación. Así que siéntense, coman palomitas, escuchen atentamente porque son bastantes. La primera razón es que yo no soy muy sociable. O sea, sí lo soy, pero no. ¿Me entienden? O sea, me refiero que sí soy sociable a la hora de entablar una charla con cualquier persona sin que ésta venga como que ya con intenciones de buscar algo. Ya cuando la persona viene con intenciones y vos sabes que viene con eso, es como que yo bajo un poco y digo, me quedo así. Es como que no soy de chamullar ni saber chamullar y tampoco me gusta mucho esto de los que para muchos son halagos y la verdad es que no lo son, porque hay muchos hombres que literalmente se pasan de la raya diciéndote cosas que a uno no lo hacen sentir bonito, no, yo ni siquiera me causa interés y yo siento que las cosas siempre se deben decir desde el respeto. La segunda razón es que no soy una persona a la que le guste mucho salir estilo, o sea, sí me gusta salir, pero salir más tranqui. No soy la que le gusta mucho ir al estilo boliches, discotecas, como ustedes les digan, bares, donde hay como que muchísima gente. A veces fiestas también, donde se arman barras de amigos, donde se conocen gente, donde se hacen amistades y otras cosas. De bailas a la luz de la luna en plena madrugada. Lo que me caga literalmente de estas locaciones es que usualmente, como ya dije antes, todos se encuentran borrachos bajo los efectos de algo que hayan consumido. Y lo digo por experiencia, o sea, anécdota. Entonces, como ya dije, se pasan de la raya, no me hacen sentir cómoda, sino que al contrario, me hacen sentir muy insegura y me dan ganas de irme de estos lugares. Por eso ya de por sí no recurro a lugares así. Dándole que a todo esto tampoco tomo y siempre me da hambre alrededor de las 11 y a las 12 ya me da sueño, si soy toda una vieja y si no me voy, literalmente soy capaz de dormirme tirada en el suelo. Sí, esa es mi segunda razón. Ojo, y capaz que hay a muchos otros tipos de chicas que esto sí les sirve y les gusta y les agrada. La verdad que está bárbaro, porque como yo dije, mis gustos no son los tuyos y los tuyos no son los míos. Pero a mí me restan en cuanto a las posibilidades, debido a que no es mi entorno y no es donde yo me siento yo. Porque también usualmente esos son los lugares donde se encuentran estos típicos pibes que parecen niños queriendo resaltar con sus chamullos pedorros y sí, a veces para sentirse un poquito más machos o hombres. Pues, en mi caso, este tipo de gente me causa asco, me causa como un repudio, como que no quiero que te me acerques, no sos como el ser humano que quiero a mi lado. Y el tercero y último, y es que otro de los temas que también me pueden llevar medio en contra es que no soy de esas personas que enfrenta a alguien como para decirle me invito a salir, ni tampoco tengo el rostro como para hacerlo y acercarme y decírselo. Soy de esas clases de personas que tienen la capacidad de chaparse a 20 en una noche o 10, la verdad, lo cual tampoco está mal, está cool por ellos, tienen experiencia, qué sé yo. Luego pueden tener anécdotas para contarle a sus nietos, no como yo que le voy a contar que no salía. Capaz que también por ahí rompen algún récord, nunca se sabe, gente. Esto literalmente de los boliches es todo un tema. Sin embargo, con todas estas opciones y causas que acabo de decir, no significa que tampoco nunca me haya gustado a nadie, porque una cosa es gustarte a alguien y otra cosa es estar con alguien. O sea, claro que sí, me ha gustado gente y los ojos están para mirar y para admirar. Y hay muchos chicos que me han parecido lindos y que digo, ¿de qué establo te escapaste, potro? Pero nunca nada en ese ha sido correspondido. No porque yo no quiera, sino porque esa gente no se fija en mí y listo, es así, se acepta. Además, como yo dije, no es mi estilo y no es mi personalidad ir corriendo atrás de la persona y conseguir el número y conseguir esto y buscarlo en Instagram así súper enloquecida. No soy de esas personas, porque he conocido a mucha gente y tienen la capacidad para encontrar a esas personas. Yo digo, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo hacen? Después, a mí no me daría el rostro, a eso voy, no tengo el rostro. Y también otra de las
opciones que me pasa mucho y espero no ser la única. Yo espero que a mucha gente le suceda, porque si no, literalmente ya no sirvo y me doy por vencida, me convierto en monja y me compro 80 gatos. Es que con las pocas personas que he entablado charlas o he intentado tener citas o salidas, siempre por un tiempo son por redes sociales y después al tiempo como que entablas una fecha como para decir, bueno, vamos a salir a tal lado, a tomar un helado, a tomar mate. Y me interesan conocerlas en ese momento, pero cuando llego al lugar lo veo frente a frente y no es porque sea feo o sea lindo, literalmente me pasa con todo. Digo, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué hago acá? Ay, para. Eso de tener novio, mejor disfrutemos de estar solteras. Y puede ser que yo me largue y me vaya a la mierda y te deje plantado, pero es porque me pasa en el momento, no es algo que yo quiera hacer, no lo puedo contener, siento eso. Y luego si estoy ahí y no quiero estar, porque también me ha pasado, o sea, estoy como incómoda, no tengo charlas, no tengo temas de conversación, odio eso de mí. Luego de capaz que ir y estar en una charla incómoda o simplemente irme y no llegar al lugar, les dejo de hablar literalmente de la nada. Y no es que tampoco con esto quiera decir que me guste jugar con los sentimientos de la gente, porque no. Después me pasa que veo mucha gente enamorada, me dan ganas de conocer gente luego, pero luego me pasa lo mismo y digo, ay, estás joven, disfruta mientras puedas, estar soltera. Entonces al fin y al cabo ni yo misma me entiendo. Es una así constante, literalmente se lo juro, es como que quiero y no quiero, quiero y no quiero, quiero, y estoy consiguiendo a alguien y me invito a salir y no quiero. No sé qué pasa, algo que uno no puede evitar, y a veces capaz que es porque uno ya sabe que vas con las intenciones de qué sé yo, de una relación o de una salida, pero capaz que si fuese más tiempo este tema de amigos, yo te voy con la mejor onda. Que yo, en conclusión, siempre digo que uno no puede controlar lo que siente, más de que no solo basta con también ver una cara bonita y decir, ay, vení para acá, que este es mío, es conocer a la persona. Entonces es ahí cuando yo me refiero a tener algo más, o sea, no buscar tanto. Me he dado cuenta que no es buscar tanto de decir, bueno, mira, voy a buscar en este lugar, en este otro lugar de una relación, porque luego eso termina siendo más forzoso y no lo terminas disfrutando y termina siendo feo, y no la persona, aunque también puede pasar. En lo que a mí respecta, siento que las cosas que son más de fluir, terminas entablando una charla con alguien y se vuelven amigos, súper amigos, súper amigos, súper amigos, y después el tiempo por allá pasa algo, pero nunca fue con una intención de que pasara, simplemente pasó. Yo siento que esas cosas son las mejores, porque tú no pasaste por este proceso de, ay, que estoy nerviosa por conocer a alguien, ay, no quiero, pero sí quiero, ay, pero me parece mala persona. O sea, no, porque tú ya lo conociste y ya sabes mucho de él, y siento que eso es lo mejor, como que dejar fluir y conocer a la gente a fondo y luego ver realmente. Y siento que de esa manera, solamente de esa manera vas a tener los mejores resultados, dejando fluir las cosas y no buscándolas y presionándolas y tratando de encontrarlas. No, tampoco es que diga que quedas sentada a tu casa 24/7, no salgas nunca, porque tampoco así el pibe va a llegar. Teniendo salidas normales, dependiendo de tus gustos, pero no buscándolas, sino que dejándolas que lleguen, que el tiempo para que tú tengas tu relación ya va a venir. No se asusten, a veces uno se asusta y dice, ay, tengo tantos años, como por ejemplo yo ahora, que puede ser que después de este video me asuste otra vez y diga, ay, tengo 21, no he tenido una relación, pero yo siento que esas personas que nunca han tenido novio hasta determinada edad, siento que es porque buscan, como digo, algo que realmente vale la pena y que cuando llegue va a ser esa persona y te vas a dar cuenta totalmente. Así que, como ya dije, no se asusten, no se alteren, no se me achicopalen, porque el tiempo les va a traer a alguien que valga la pena, que sea su príncipe azul. Y bueno, eso fue todo. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Así que si es así, déjenme su like, compartan, comenten, así sea un puntito, lo que sea, ustedes me están ayudando. Suscríbete en el botonzote, como hubiese dicho yo antes, de acá abajo, que dice suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en la próxima.